Bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Arriba. Estamos en Junín de los Andes, en el río Coyuncura, Patagonia, Argentina, junto a Patagonia Outdoor Logistics de Nico Piatti. Hola, Gracias, Pablito. Nico, gracias por este gran viaje que se viene. Vamos a hacer 3 días de flotada en el río con 2 campamentos. O sea, en la noche vamos a ir durmiendo en el río, avanzando. ¿Y qué Exacto. partes vamos a hacer, Nico? Y estamos en Balsa Vieja, vamos a ir a un lugar del río que se llama Rincón del León. Apá, ahí Sí, vamos a dormir. acampamos ahí, hacemos la primera noche. Al otro día desayunamos, arrancamos río abajo y los chicos nos van a pasar Con todo el campamento. con todo el campamento arriba de la balsa y van a montar todo ese escenario 20 kilómetros más abajo. Qué divino. Vamos a ir viviendo 3 días que para mí van a ser muy especiales porque lo voy a estar haciendo padre e hijo. Nebu. Gracias por acompañarnos en esta y donde vamos a ir intentando descifrar qué es lo que suceda en el río. Aún por ser otoño, por ser abril, quedan minos o puyenes en el río, las truchas pueden estar desesperándose por momentos y vamos a intentar también con terrestres, atractores, efímeras, ninfas, no sé, todo lo que pueda venir. En el Coyuncura tenemos posibilidades de marrones, arcoíris, tal vez algún pejerrey patagónico. Sí, capaz que sí, si tenemos suerte, Sí, ese sería como una mucha suerte. la frutillita del postre. Sí, pero estamos en la búsqueda de lo que el río nos pueda brindar, pero por sobre todo vivirlo y disfrutarlo muchísimo. Qué lindo que nos acompañes desde algún lugar del mundo por YouTube. Si hablas español seguramente estás ahí y a partir de ahora tenemos los episodios también en inglés. Contanos cómo es tu pesca. ¿Conoces Patagonia, Argentina? ¿Conoces el río Coyuncura? ¿Lo estuviste pescando? ¿Flotaste alguna vez de campamento? Qué lindo sería conocer tu historia y que nos cuentes un poquito más de cómo hiciste tu pesca o que nos preguntes todo acerca de qué es lo que nosotros hicimos en este episodio. Déjanos tus comentarios, yo mismo los voy a leer y te voy a estar respondiendo. Si aún no te has suscrito, si aún no nos seguís, hacelo y activa la campanita. Vamos a estar juntos pescando con más Aguas Arriba. ¿Qué armas tenés hoy? Estoy ¿Del equipo? armando una caña 5 de 9 pies Sí. con un líder que bueno, lo vamos a ir configurando de a poco, depende de los que nos diga Nico. Y bueno, voy a estar con una línea de flote, tratando de hacer presentaciones lindas. Ajá. Y bueno, a partir de ahí vemos si tiramos secas o bueno, lo que se vaya planteando según el río. Bien. Me estás copiando, me parece, porque ¿Qué estás armando, yo pa? estoy armando la Helio 5 de 9 pies con la línea de flote. No sé si tenés un líder tan largo vos, ¿no? Y hasta ahora de 9 pies como para empezar, pero depende de lo que nos diga Nico. Está bien, viste que a mí me gusta un poquito más. Tengo un líder como de unos 20 pies, Ah, bueno. que lo voy a tener que cambiar ahora. Pero sí, caña 5, línea de flote, una Pro Trout y listo. Vamos andando y Nico nos va a empezar a ajustar ahora. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué ponemos y qué hacemos?
¡Sí! Bien, bien, bien. ¡Uy, qué bonita! Ay, 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 ahora empieza la segunda parte de la historia. Una es poner la mosca en el lugar. La otra, la pelea. Todavía va a estar muy tranquila hasta que sienta la presión. Y ahora veremos qué pasa. Nico. Vengo a darte una mano, Ay, qué amigo, porque momento, te Nico, veo qué ahí. momento. La maravilla de los líderes largos es que asustás poco. Pero el problema es después la pelea. Te la jugás. Claro, porque entra ese nudo en el puntero de la caña y no sé en qué momento. Vos sabés que no la puedo ver más que lo que vi comiendo. Es que... No la puedo ver está solo ahí. para saber qué es. No, O sea, es un arco iris, ¿no? por la plantada que tiene. Ah, A ver. pero es una linda trucha. Sí. Ah, yo la siento acá muy firme y Muy no fuerte. quiero romper la boca, el anzuelo No. es mínimo. Tranqui. Así Uf, que, ¿está linda? Es linda. ¿Sí? Acá la estoy viendo, sí. No me pongas nervioso, Nico. Es un arco y tiene fuerza. Uy, ya la vi. Creo que nos vio, ¿no? Sí, le queda Sí. resto. Ah, hice un tiro que quedó, fue medio desprolijo, pero pasa que el viento viene de golpe, arrachado. Pasa que estás contra el viento Y acá. contra el viento, tuve que acelerar el tiro, pero ¿sabes qué? Tocó un poco el agua, no me Claro. gustó, pero no se asustó. Bueno, ¿funcionó? Sí, funcionó. Bueno, voy a empezar a trabajar un poquito de costado, a ver si la puedo mover para acá. Acá cabeceando de lo lindo ahí Sí. abajo. Y de acá que haga la corrida que quiera, pero sí la empezamos a Ay, mover ay, y a ay. cansar, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Ya la vi. ¡Uy, qué bonita arcoíris! ¡Qué bonita! Bueno, despacito, Sí, despacito. No. No está fácil, ¿no? Tiene fuerza todavía. Ah, y sí, porque... Y viste que esos giros se Sí, puede sí. salir el anzuelo como nada. Bueno, creo que es la primera vez que va llegando a la orilla. Y necesitamos también esas corridas para que se canse. Oh, Me voy a adelantar un paso. bueno, Vamos a ver. creo que ahora sí. No sé. Me da la idea que... ¡Ay, no! Hizo un giro. A ver, Nico. Ahí está. ¡Qué divino! Ven ahí. Bueno, Nico, qué momento. Vamos a sacar esta mosquita que Mínima. está en el labio. Ahí está. Ay, que se va. Bueno, vamos a tenerla acá. Qué belleza, qué bonita de trucha. Hermosa, fuerte. Qué bonita. Qué pelea linda que dio. Qué bonita. Wow. Otra vez. Ay, qué momento más lindo. Puedo asegurar que cuando las veo comer es como, ay, esta es la mía, pero a su vez no me quiero enfrentar. Porque hay que hacer el tiro, hay que poner la mosca, hay que hacer tanta cosa ahí. Que sí, que no, que sí. Y creo que esa es la parte que más me gusta. Ahora, cuando golpeo el agua, cuando se va, cuando se asusta, ay, qué bronca me da. Y qué felicidad cuando come, como esta que hizo el blup y lo hizo muy suave. Qué divino. ¿Te gustó esta pesca que pudimos hacer con secas, esperándolas,
ordenándonos, dejando las balsas atrás, dejando todo para que se calme, que vuelva a comer, poder verla y hacer el tiro. Estamos con una Blue Dan en anzuelo 20, muy chiquitita, 5X, 20 pies de líder y nada, encomendándonos a que todo salga bien. Comentanos cómo lo hubieses hecho. ¿Te gustó? ¿Te sirvió? ¿Sirve de algo estos pequeños tips? Estoy feliz de que nos puedas comentar. También seguinos, activa las notificaciones y vamos a estar pescando juntos. Aguas arriba. Grande, Nico. Hay un montón de truchas girando, dando la vuelta. Este sauce le repara la corriente, el viento, se detiene el agua y deja casi como una laguna, a lo cual patrullan entre la corriente, la orilla, es muy profundo. Desde arriba yo podía ver mejor, desde acá ahora no las estoy viendo. La mosca está puesta en el lugar y lo que esperamos ahora es que gire alguna y ojalá que la vea ahí como para poderla tomar. Y si no, tendremos que hacer otro nuevo tiro, pero cada tiro puede empezar a asustar. Así que lo que vamos a hacer ahora es dejarla ahí y ver si hay alguna novedad. De alguna que aparezca necesito mover un poquito la mosca, así la puede ver y dejarla quieta después. Ahí va, ahí va. ¡Ahí está! Sí, aceleró. Ay, qué buena. No, no, al sauce no, por favor. Ay, qué buena, qué buena. Al sauce no, no. Eso tiene fuerza también, ¿eh? Ah, no. Mucha. Tengo miedo de esa rama. Cómo pelea. Bueno. Despacio, despacio. Creo que vengo a salvarte de nuevo. Qué grande, Nico. Estoy en problemas otra vez, Nico. Vos siempre complicado. ¡Ay! ¡Uy! Agarró para la rama, ¿eh? Sí. No. Ramas no. Poquito. Listo. ¡Grande, Nico! Dale. ¡Ah! Mirá qué hermosa arcoíris. Menos. ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué hermosa arcoíris! Está bellísima. Uf. Muy Zarpada. bonita. Muy bonita. Hermosa. El propósito de Aguas Arriba es, fue y será unir Latinoamérica con la pesca con mosca. Sabemos que el pescador, cuando empieza a pescar con mosca, empieza a transitar un camino de descubrir,
de entender y aprender mucho más sobre la naturaleza. De esta manera es que mientras más mosqueros seamos en los ríos, más gente comprometida con la naturaleza va a haber. Para eso es que decidimos recopilar la información más precisa para que puedas comenzar a pescar con mosca. En esta guía te vas a encontrar cómo saber sobre la caña, el reel, la línea, el backing, el leader, el tippet y las moscas. Es una guía para quien quiere comenzar a pescar con mosca, para quien nos quiera acompañar a unir Latinoamérica con la pesca con mosca. Acompáñanos y sigamos pescando aguas arriba. Buen día. Me acabo de despertar en el campamento. Qué lindo que es dormir en una carpa. Qué lindo que es sentir el agua al lado y uno quedarse dormido, descansar. Estoy listo para un gran día de pesca. Voy a ir a ver a Nico, vamos a desayunar, a ver si me cuenta cuál va a ser el plan del día. Sí, Nico, y estaba pensando, el tramo este, ¿cuántos kilómetros son? Tenemos como 10, 12 kilómetros para abajo. Ajá. Sí. Va a estar bueno porque vamos a aprovechar el día. Vamos a hacer lo que hicimos ayer. Vamos a buscar las truchas, comer. Vamos a probar desde la balsa y si no, nos bajamos y probás de badeo. Qué lindo poder bajarse. Hay unas correderas copadas también. Creo que el Neui va a poder ir haciendo, mientras pescamos de la balsa, puede ir casteando y buscando. Y mi plan, yo lo pienso cada vez más parecido al nono. Sí. Como que me voy quedando a la espera del lugarcito y de las truchas que estén comiendo arriba. O sea, el papel Ah. que vos hacías ahora lo haces. Ay, vos podés creer, por eso hasta me asombra decir. Y sí, lo veo así. Y tengo ganas de eso, o sea, no es que quiero otra cosa. Claro. Estaba pensando eso, digo, mi papá, ay, qué pobre. Yo le decía, pero pescá, pa, mirá qué lindo esto, mirá. Y decía, no, yo voy a esperar un lugar donde estén tomando arriba y ahí pesco. Y yo decía, pero ¿por qué? Si está tan lindo todo. Sentado Yo todo el quería viaje tirar esperando ese lugar. 4000 tiros y él hacía 3. Sacaba 3 truchas y yo con 4000 tiros sacaba una. Bueno, haremos eso. Dale. Bueno, Pablito, ¿arrancamos? Vamos. Vamos a ir. ¿Tenés algún lugarcito que podamos llegar a encontrar truchas comiendo arriba? Y vamos a ir buscando. Vamos a ir buscando ahí atrás de los sauces, las que están comiendo. Bueno. Acá tenemos una parte de bastante calma, pero después ya empieza un poquito de agua un poquito más rápida para Nehuen. Perfecto. Y ya tenemos una eclosión, ¿no? Un poquito ahí se ve. Sí. Está. Hay unas que están eclosionando Sí. y están los inmagos también que han nacido ayer y ya estaban con los vuelos nupciales, así que Sí, eso estamos hay, bien. hay truchas también dispuestas a comer arriba. Ahí déjala. Ahí está. Ahí va perfecta, ¿eh? Ahí está. Ah, ¿Sí? ¿Es buena? es buena, ¿eh? Sí que es buena. Mirá, Es buena, en serio. mirá qué bonita. Guarda tu caña, Pablo. Sí, Eso, si te pide, dale, que quiere pasar para el otro lado. ahora por ahí se quiere volver a su lugar, así que tranquilo. Ahí, aflojale un poquito. Aflojale, entregale un poco de línea, pues estás muy recto. Que la caña amortigue más. Eso, y girar, pasar la caña para el otro lado. Ahí. Bien. Ahí va. Está muy... Ahí está, Nico. Qué marrón hermosa, Neui. Mirá qué pintas tiene. Qué belleza, mirá las pintas rojas, aletas amarillas. Qué belleza, Preciosa. qué belleza. Qué buena trucha, por Dios, qué buena.
a las olitas. Eso. Ahí. Esa, era ahí. ¡Qué linda, Nico! Bien ahí. ¡Qué capo! Exactamente en el lugar, ¿eh? Estaba por ahí. Estaba muy activa. Tiene una fuerza. Ahí está. Dale, paps. ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Qué linda arcoíris, Nico! Bien ahí. Me la marcaste, Era el lugar ese. estaba ahí y Sí. tomó la seca. ¡Qué linda tomada! Muy buena. ¡Qué hermoso! Bueno, volvió a aparecer. Está bastante más tímida, pero no porque nos haya visto, porque está buscando posiciones distintas de alimentación. Ay, acá está bajando esta muy bien ubicada. Acá en la punta de mi caña tengo otra que está muy bien. Ahí está. Vamos a la de arriba. Decidida salió a tomar arriba y esta de acá no la veo bien. Voy a ir allá arriba. Ahí está. Sí, 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 sí. Volvió, después de 20 minutos volvió. Me tengo que parar y estoy todo acalambrado. Ahí está. Nico, creo que te la está haciendo fácil porque para sacarla es bien abajo, ¿no? Bueno, se fue bien abajo. Nos hace la tarea más fácil porque Nico la tiene que tomar desde... ¡Uy! Ahí me vio. Y me vio a mí también. Corrida linda. Y en esas corridas podemos tener cualquier inconveniente. Creo que va a ir más abajo, me parece, Nico. ¡Va! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bonita arcoíris! Hermoso. Por Dios. Ay, ¿por dónde está? Muy bien. Bueno. Ah. Chao, reina. Se quiere quedar con nosotros, me parece. Un Ahí va. ratito. Buena. Mira, Nico. Esa dio pelea, ¿eh? ¿Tu rodilla bien? Me quedé acalambrado porque fueron más de 20 minutos ahí, Sí, por ahí. esperando que vuelva a la posición, olvidándose de lo que había sucedido. No sabía si tirarle a la trucha de abajo, a esta que volvió. Y es como que ya estaba muy metido con ganas de pescar. Esta era la que habíamos elegido en inicio, la otra apareció por casualidad, también se iba y venía. Así que bueno, seguimos con más Aguas Arriba. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Aguas Arriba. Estamos en el Coyuncura, estamos viviendo campamento, estamos volviendo a sentir la carpa, el dormir al aire libre, el dormir en la naturaleza, estar pescando con mi hijo, con Nebuen, estar pescando, ya es una maravilla. Así es que en este momento, con Luquita, nuestro cocinero, asador, quien nos está preparando un riquísimo cordero seguramente, es que los dejamos hasta el próximo episodio de Aguas Arriba.